Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día, y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 23 de diciembre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. En la primera parte del programa nos vamos a enfocar en la crisis que hay en Venezuela por este asedio, esta serie de hostigamientos y de ataques de parte del gobierno de Donald Trump y la amenaza latente de una intervención militar, ya sea ataques aéreos o ya sea intervención terrestre. Para eso vamos a conversar ahorita en un minuto prácticamente con Milton de León. Él está allá en Caracas. Milton de León es el editor de La Izquierda Diario allá en Venezuela y también es integrante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo de ese país. Después de la entrevista con Milton de León allá en Venezuela, les compartiremos información sobre la crisis en torno a personas desaparecidas, sobre todo poniendo el foco en una macro recomendación, una recomendación amplia que emitió el día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por las omisiones, ineficiencias, responsabilidades en algunos casos de las autoridades en la desaparición de 66 personas acá en Jalisco. Más adelante hablaremos con Mary, quien es integrante de la coalición de ex trabajadoras y trabajadores de la industria electrónica nacional, CETIEN. Esto porque hace unos días hubo un paro de actividades, hubo una protesta en una de las transnacionales electrónicas más importantes de Jalisco por una inconformidad de los trabajadores con pagos de aguinaldo, con temas de impuestos, pero también nos va a ofrecer un balance de lo que ha sido el año para las obreras y obreros de la industria electrónica. Ya hacia el final les pondremos al día con otros asuntos que tienen que ver con represión. Antes de continuar y pasar a la entrevista, le agradezco a Jesús Lara, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Stacy Torres, que nos está apoyando con la producción de este espacio, y especialmente gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y les recordamos que estamos transmitiendo también en vivo en formato video este espacio en nuestras redes sociales. Ya nos pueden acompañar. Estamos en Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba, y por supuesto a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a la línea telefónica donde le agradecemos a Milton de León, editor de La Izquierda Diario Venezuela, que tome esta llamada. Milton, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Milton, muchísimas gracias por tomar esta llamada, porque la verdad es que tenemos ya meses, casi que diario, compartiendo en nuestro auditorio la información, sobre todo que llega desde Estados Unidos, sobre los ataques a las lanchas, según el gobierno de Donald Trump, son narcoterroristas, pero no hay ningún juicio, son ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo el tema ahora de este asedio que hay contra los buques petroleros, y sobre todo la intervención, digamos, o la posibilidad, la amenaza de una intervención militar en contra de Venezuela. Pero te agradecemos mucho que tomes esta llamada porque queremos saber desde dentro de Venezuela cómo se está viviendo esta situación. Cuéntanos tú, Milton, en primer lugar, tu opinión de este conflicto y de las amenazas que hay contra Venezuela. Bueno, aproximadamente de hace 4 meses, ¿no? En Venezuela se encuentra bajo un asedio militar directo, con un despliegue, con un gran despliegue de buques de guerra, con uno de los mayores portaaviones que tiene Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, con una clara política intervencionista, con una clara política de injerencia imperialista, en el marco de una ofensiva de Estados Unidos, donde Venezuela es el punta de lanza para un plan más de conjunto de América Latina. En ese marco, desde hace más o menos 4 meses, hay un asedio directo. Lo último que tenemos es el bloqueo, el decreto de bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, pero sabemos también que Venezuela se encuentra en una especie también de bloqueo aéreo. Hay un cierre del espacio aéreo, ¿no? Si bien formalmente, no como decreto del gobierno de Estados Unidos, sino que con el argumento de alerta de sobrevolar el espacio aéreo venezolano,
prácticamente todas las compañías internacionales han dejado de volar con Venezuela. Apenas 2 o 3 compañías nacionales de Venezuela vuelan a los países limítrofes, y en ese entonces estamos ante un verdadero cerco imperialista, ¿no? En ese punto. Esa es la situación que estamos teniendo en estos momentos, con el claro objetivo de un cambio, con el claro objetivo del gobierno de Trump de cambio de gobierno, ¿no? Eso es claro políticamente, para instaurar un gobierno más funcional en función de los intereses imperialistas en la región. Eso más o menos te puedo decir así, como para ir comenzando a conversar sobre el tema en la actual situación política del país. Muy bien, Milton. Ahora tengo una duda, Milton. En el caso de Estados Unidos está claro que la mayoría de la población no está de acuerdo con una intervención militar en Estados Unidos, según diversas encuestas, como el de la CBS. Hasta el 70% de la población se opone a intervenir en Venezuela. Ahora, dentro de Venezuela, ¿cómo está la situación en cuanto a el apoyo o el rechazo a una posible intervención militar? Primero, permítame decirte que en Venezuela hay sectores de la oposición más de derecha incitan una intervención militar. Entonces me estoy refiriendo a sectores como el que lidera María Corina Machado, sectores como el que lidera Leopoldo López, Antonio Ledesma, estos dos últimos que se encuentran exiliados de hace tiempo o fuera del país hace tiempo, ¿no? En el Estado español. Son sectores que han venido desde hace años insistiendo en que Estados Unidos debe intervenir militarmente hacia el interior del país, ¿no? Una política claramente, para usar un término popular, una política abiertamente cipaya, ¿no? En ese sentido, donde ellos se transformarían en unos peones, obviamente, directos del imperialismo estadounidense. Eso es lo importante dejar claro. Con respecto a la población, ¿no? En general, no sé, ningún país, ninguna población va a desear que le invadan su país, tanto por la cuestión que genera un ataque militar o invasión o algún tipo de ataque, porque obviamente va a repercutir sobre el conjunto de una manera atroz y directa, y sería catastrófico para América Latina. Tenemos el antecedente ya de las sanciones económicas que se han venido aplicando hace años, que solo han generado aumento de las penurias de la población en los últimos tiempos. Si bien no hay estadísticas actualmente en Venezuela que indiquen, como en Estados Unidos, que me acabas de señalar, es poco factible que cualquier sector de la población sea proclive a una intervención militar en el país. Ahora bien, es importante remarcar este punto. En Venezuela hay un gobierno, el gobierno de Maduro ha derivado, ¿no? Un gobierno muy represivo, un gobierno muy autoritario, donde se han cercenado las libertades democráticas. Venimos de un fraude electoral en las elecciones del 2024, en julio del 2024. Luego de un día después de ese fraude electoral constatado por todo el mundo, eso no es un secreto, eso no implica nada, eso es abiertamente y público reconocido, a excepción obviamente por el propio gobierno, y los días siguientes tuvimos una ola represiva muy grande con casi 2.000 detenidos, y los sectores que más se movilizaron fueron sectores populares. Eso, hay un odio, hay digamos, no, el gobierno de Maduro se ha transformado en un gobierno que no es muy simpático al conjunto de la población en ese sentido. En ese marco es posible que haya algún sector que diga cualquier cosa menos ¿no? En ese punto, pero no hay una estadística que diga que algún sector, sacando el abiertamente político, este sector de la ultraderecha que te señalé antes, y obviamente sus seguidores capaz, ¿no? Que deben de preferir que un país imperialista decide el destino de un país, ¿no? Ese es el punto clave. Nosotros estamos en contra, obviamente, de la intervención imperialista. Esto no significa darle apoyo al gobierno de Maduro. Desde la Izquierda Diario en Venezuela, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo,
lo hacemos de una perspectiva completamente independiente, ¿no? Y sobre todo de clase, planteando una política que la clase trabajadora tiene que ser el puntal central de oponerse a estos ataques imperialistas, este asedio imperialista en el momento, ¿no? A este cerco petrolero, este cerco militar directamente, porque las costas prácticamente están rodeadas, ¿no? Y este cerco aéreo que te señalaba antes. Sí, hay que recordar a nuestro auditorio que el año pasado hablamos con Milton de León varias ocasiones, justo hacia el mes de julio, en el marco de esas elecciones, y Milton, desde lados de la izquierda, igual que otros entrevistados que tuvimos en este espacio, criticaban al gobierno de Maduro y los resultados de esas elecciones, pero eso no significa que en este momento se apoye a una intervención de la mayor potencia militar contra Venezuela. Entonces, Milton, en Venezuela podríamos pensar que hay tres sectores, digamos, o sea, el sector de la ultraderecha que está con María Corina Machado que apoya una intervención. Habrá un sector del madurismo y del chavismo que obviamente está en contra y apoya el gobierno, y habrá un sector amplio de la población donde hay oposición de derecha y también oposición de izquierda que está en contra de que Estados Unidos intervenga. Efectivamente, junto con nosotros desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, como te señalaba antes, pero no solamente nosotros, ¿no? Otros diversos factores de izquierda, sindicatos independientes, ¿no? Incluso sectores del que suele llamarse como chavismo crítico, es decir, partidarios que no están con Maduro, es un sector que se opone, un sector antiimperialista que se opone a la agresión imperialista, pero al mismo tiempo desmarcándose del gobierno de Maduro. Entonces, sí, podríamos hablar en ese sentido de tres sectores, si se quiere, aunque obviamente producto de la represión que te señalaba antes, ¿no? Este sector más, que lo hacemos de una oposición por izquierda, ¿no? Es importante porque generalmente se habla de la oposición al gobierno, ¿no? Por ejemplo, está la oposición por derecha, con estos intereses que te señalaba antes, sí, estamos en aquellos sectores. Claro. En un proceso de acumulación de fuerzas por izquierda. Ahora, Milton, digamos, ya dibujado ese panorama, cuéntanos el impacto del asedio, sobre todo de la incautación o el robo de buques petroleros, también, digamos, el asedio contra otras embarcaciones. ¿Está impactando a la economía? ¿Cómo está la economía en este momento de la población venezolana, el bolsillo, y ahora en el marco ahorita de estas festividades, digamos, y esta amenaza? ¿Ya hay un impacto en el bolsillo de las y los venezolanos? El impacto directo en estos momentos, así por recién, digamos, incautación de algunos barcos petroleros, aún no se ha hecho sentir, ¿no? Pero es seguramente un bloqueo petrolero que se mantenga mucho más en el tiempo, más severo incluso aún, obviamente va a impactar. No olvidemos que nosotros venimos de una situación catastrófica económica en Venezuela, donde los hechos tuvimos desde la época, recordemos, 2019, ¿no? Cuando la agresión por parte de Estados Unidos, estamos hablando cuando se intentó imponer al títere de Juan Guaidó, ¿no? Venezuela fue brutalmente asediada con un bloqueo económico, con sanciones económicas muy severas, y eso impactó en la economía que terminó cayendo y repercutiendo sobre el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares en Venezuela. Eso es importante remarcarlo, ¿no? En los últimos años ha venido, y eso es importante decirlo, se dio una especie, digamos, entre comillas, de recuperación económica, pero una recuperación económica que benefició a pequeños sectores. Es decir, tomemos en cuenta, por ejemplo, que esta recuperación económica se ha hecho sobre la base de una gran miseria durante la catástrofe económica. Grandes sectores de la población se hundieron completamente en la miseria. Solamente para recordar a los oyentes, ¿no? En Venezuela, los niveles de hiperinflación en los años 2006, 2016, 2017, 2018, los años más severos de la crisis económica, tuvimos inflaciones de arriba de 1.700.000% anual, para que se tenga idea de los niveles. Tuvimos una caída del Producto Interno Bruto a niveles de países en guerra, sin Venezuela estar en guerra con nadie en ese entonces. Entonces, cuando te digo esta recuperación económica, entre comillas, porque se ha hecho sobre el hundimiento incompleto de una población. Actualmente el salario mínimo en Venezuela oficial, ¿no? Es el equivalente prácticamente a 10 centavos de dólar
al mes. Uf, Alguien podrá decir, nadie vive claro. con ese dinero. Entonces, sobre esto se ha montado una nueva relación obrero-patronal, avalado por el propio gobierno y apoyado por el propio gobierno, donde al trabajador se le paga en su contrato formal, aquellos que tienen contratos formales, en base a este salario mínimo inexistente que implicará un ingreso de unos 10, 15 dólares al mes, otorgados a tasa oficial del día de pago, y el resto del ingreso es por bonos. Ujú. Son bonos que favorecen al sector patronal porque los pasivos laborales son eliminados en ese sentido, ¿no? Es Claro. decir, al ser bonos no tienen incidencia en ningún tipo de beneficio laboral, no tienen incidencia en jubilaciones, no tienen incidencia en prestación social. Es decir, para el Estado y para el patrono, ingresa un trabajador y puede estar 15, 20 años e irse como que recién haya ingresado a trabajar. Eso implica una super explotación en ese marco. Entonces, sobre la base de la esclavitud, obviamente y liberando la economía completamente, obviamente cualquier economía puede por lo menos tener signos de recuperación. En ese sentido, obviamente, ya venimos en esa situación complicada y al darse, si se da un bloqueo mayor, esto implicaría nuevamente a volver a un escenario parecido al que ya se ha vivido en Venezuela. Exacto. Milton, ¿cómo han caído entre la población venezolana algunas de las declaraciones de Donald Trump que ha dado en las últimas semanas? Particularmente me pareció indignante y terrible la de la semana pasada de que dijo ya que van a entrar a Venezuela a recuperar, dice que el petróleo que les robaron los venezolanos a los estadounidenses, incluso la propia tierra es lo que quiere apropiarse Donald Trump. Ya no, pues no hay, digamos, matices, ni siquiera hipocresía como había en los gobiernos anteriores. Y el tipo dice sin pelos en la lengua lo que quiere, que es apropiarse del territorio, de los recursos. ¿Cómo ha caído ese tipo de declaraciones entre la población? Es abierto, ¿no? Que ya el argumento inicial de Donald Trump de supuesto con el argumento de combate al narcotráfico, ¿no? Ya todo el mundo, un gran sector de la población sabe que es todo un caretaje, ¿no? Venezuela no es principal ruta eh, del narcotráfico, ¿no? Por el Caribe circulará el 5% y por el Pacífico circula la gran cantidad, ¿no? Ujú. De las zonas de esta parte. Eh, Ahora bien, es claro que es abiertamente una política abierta de apoderarse de las riquezas, como del conjunto de América Latina. Como señalaba antes, Venezuela es el punto de lanza. Esa frase, esa afirmación, ¿no? Que petróleo quiere recuperar lo que le han robado el gobierno, realmente es irrisorio, ¿no? El imperialismo estadounidense y otras potencias imperialistas llevan más de 100 años expoliando y robando nuestras riquezas, ¿no? Así que eso ha caído más como una total ridiculez, incluso hasta en sectores que no son partidarios, que son de la oposición patronal y que no son partidarios de Maduro, obviamente es una cosa más irrisible, ¿no? Ese argumento. Y lo que expresa que vienen por el petróleo, vienen por las múltiples riquezas naturales, las tierras raras, y eso Minería, ¿no? obviamente como parte de la política, de esta nueva política de seguridad nacional, ¿no? También el problema político, ¿no? Del dominio, ¿no? Lo que dijo Trump en su doctrina y su corolario Trump de la doctrina Monroe, de apoderarse abiertamente el control central del hemisferio occidental, donde con nuestro continente es el aspecto central, ¿no? Esas afirmaciones de Trump son lo más ridículo y descarado del mundo porque nadie, incluso como te señalaba antes, hasta sectores patronales que se ponen a Maduro, incluso analistas serios que por derecha analizan, digamos, serios en el sentido de que no, por lo menos argumentan algo, ¿no? Y que son partidarios de sectores patronales, eh, es un argumento ridículo, completamente ridículo y absurdo. Bien. ¿No? Milton de León, otra duda también. Parece que la apuesta de Donald Trump, no solo ahora, sino desde el primer gobierno con las cuestiones de Guaidó, intentos de golpe de Estado, los mercenarios, aquellos gringos que llegaron a la costa y fueron detenidos. Parece que la apuesta de la oposición y en Venezuela de ultraderecha y de Trump es que haya un levantamiento interno dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas que tumben a Maduro para que no tengan necesidad los estadounidenses de invadir directamente, pero eso no se ha cumplido. ¿Cómo está en este momento la situación interna dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Hay posibilidad de una decisión?
Sí, y como señalas tú, ¿no? La política de la derecha fue incidir, buscar división entre las Fuerzas Armadas, para decirlo en otras palabras, que le den un golpe de Estado al Ujú, gobierno. ujú. Las palabras Sí. abiertas, ¿no? En ese sentido, buscar que un sector de las Fuerzas Armadas le dé un golpe de Estado. Obviamente no han conseguido eso. En el 2019 fue una política permanente buscar esa división dentro de las Fuerzas Armadas. María Corina Machado también ha vuelto a insistir en ese punto, que no, siempre buscando que la solución a los problemas internos son medidas de fuerzas militares, ¿no? Si no es por las medidas de fuerzas militares internas, que tiene que ser por medidas de fuerzas militares imperialistas, ¿no? La bota externa que determine el rumbo del país. Hasta el momento, en ese sentido, no se han observado, por lo menos públicamente, división, pero hay que tomar en cuenta también que el gobierno tiene un férreo control dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú. Eso es que es claro, ¿no? El control interno, eh, digamos, sobre todo digamos, los niveles de mandos medios, hay un control muy fuerte también que uno supone, ¿no? Que cualquier disidencia y movimiento es rápidamente controlado, ¿no? Pero hasta el momento no se ha observado. Las Fuerzas Armadas, hay que tomar en cuenta, venezolanas, que son parte del gobierno central. Es decir, el mismo gobierno de Maduro dice que ellos son un gobierno cívico, policial, militar, ¿no? Así lo Sí, define el propio sí. gobierno. Una expresión que en otras décadas, ¿no? En los 80, 90, decir ya, soy un gobierno policial militar, cívico policial militar, ¿no? Uf. Nadie se atrevía a decirlo, No, ¿no? Es claro. decir, eso muestra el autoritarismo del gobierno de Maduro, un gobierno represivo con cualidades prácticamente dictatoriales. Eso hay que decirlo claramente también, Sí. ¿no? Milton, ahora la solución de esta situación, digamos, de una dictadura no pasa, desde el punto de vista tuyo, me imagino, y muchos venezolanos, por una intervención extranjera, sino por resolver internamente entre los venezolanos los problemas. Desde ya, nosotros internamente, obviamente, llamamos a una política independiente. En primer lugar, lo que decimos es, los problemas con el gobierno Maduro son los trabajadores, el pueblo pobre y los campesinos y las grandes mayorías populares que tienen que decidir qué rumbo tomar, ¿no? En primer lugar, ¿no? Sí. Ni el imperialismo estadounidense, ni la derecha con sus tentativas de pedidos de intervención imperialista, ni llamados a los militares para que den golpes de Estado, ¿no? En ese sentido, sino que a la movilización independiente, ¿no? En ese punto, no solamente contra el gobierno de Maduro, sino una salida en una perspectiva propia de los trabajadores de las grandes mayorías, ¿no? Exacto. Obviamente que la llegada de un gobierno de la ultraderecha también, que te diga, una ultraderecha que te diga que bajo la bota de imperialismo, una ultraderecha que te diga que bajo golpe militar para salir del gobierno, uno ya tiene la imagen de qué tipo de gobierno vendrá a estos sectores también, ¿no? Exacto, así es. Sí, sí. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Entonces nosotros planteamos una política de una salida independiente de clase, desde el punto de vista de los trabajadores, en función de los intereses estratégicos de la clase trabajadora y las grandes mayorías. Y en ese sentido nosotros hacemos un claro llamado en el continente, un claro llamado a los pueblos del mundo, un claro llamado a los trabajadores del continente latinoamericano, a las grandes mayorías pobres, a los campesinos de todo el continente a oponerse a esta ofensiva imperialista. Y en particular llamamos también a la clase trabajadora estadounidense, a la Sí. juventud estadounidense, esa juventud que se movilizó por Palestina, la llamamos también a movilizarse contra esta intervención imperialista. Muy bien, Milton de León. Ojalá que se haya escuchado ese llamado y, por supuesto, pues vamos a compartir desde nuestros espacios esta entrevista con ese llamado. Muchísimas gracias por este contacto, Milton de León, y, por supuesto, la invitación a que sigamos en contacto a medida que van evolucionando los sucesos en torno a este conflicto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y seguimos en contacto. Cuando quieran podemos seguir conversando para llegar pues a la juventud mexicana, ¿no? Exacto. A los universitarios, a los trabajadores, a la población, y que conozcan otra voz distinta, ¿no? Que desde Venezuela se expresa desde una perspectiva diferente a la que llega por los grandes medios, ¿no? Así Ese es el es. aspecto muy importante. Una voz en este sentido se escucha poco y solamente escuchamos lo que dice Trump, el gobierno propio de Maduro o el sector de María Corina Machado. Pero aquellos sectores que planteamos una perspectiva distinta, ¿no? Es poca
a nivel de los grandes medios aparece muy poco. Así es, eso es lo que pretendemos también en este espacio, pues dar voz a estos sectores, sobre todo de abajo y a la izquierda, como decimos desde acá. Muchísimas gracias, Milton de León, por este contacto. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima. Un fuerte abrazo. Milton de León, editor de La Izquierda Diario allá en Venezuela. Ya no vamos a ir a la pausa, solo recordarles, Venezuela tiene una historia de antiimperialismo, digamos, impresionante desde la propia figura de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela y de buena parte de Sudamérica durante las guerras de independencias. En algún momento, hacia 1829, antes de la doctrina Monroe, ya Simón Bolívar había advertido: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, la supuesta libertad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.